Ahí sí, ya. Bueno, hoy día vamos a comenzar la clase con la explicación de, del sistema. Espera un poquito que me estaba prendiendo Ya, vamos a comenzar la clase con la presentación del sistema económico que nosotros tenemos en Chile. Ya, yo no sé si más o menos alguien entiende lo que es el sistema económico, cómo funciona en nuestro país, eh, ya que igual es un poco complejo. Nosotros tenemos un sistema económico acá en Chile que se instaura en el año 74, 75 aproximadamente, y que es un sistema que se aplica en dictadura. Ya, de hecho, bueno, nosotros los chilenos fuimos un ratón de laboratorio de Estados Unidos que establece este sistema económico que es hijo del capitalismo, que se llama neoliberalismo. Nuestro sistema económico es neoliberal o neoliberalismo, que consiste principalmente en el libre mercado. ¿Ya? La idea es que podamos entender un poquito en qué consiste nuestro sistema económico, que si bien genera un crecimiento en algunas áreas, ya sobre todo con el tema de la globalización, que nosotros vamos como a la par en el tema tecnológico más que nada, también genera bastante desigualdad, ¿ya? Y aumenta o se abre más la brecha entre rico y pobre, ¿ya? Y bueno, en el caso de la clase media, que la clase media pasa a ser la clase endeudada, más que la clase media es como no existe mucho, porque es la clase pobre que para poder tener un poco más en deuda, ¿se entiende? Entonces, por eso es como difícil entender la clase media de nuestro país. Ya somos un país que se supone que es como el jaguar de Latinoamérica, entre comillas, pero es un país que está completamente endeudado, ¿ya? Y que se viene arrastrando este sistema desde la dictadura militar, ¿ya? Y que nunca se ha cambiado. Se han hecho algunas reformas, pero sigue prevaleciendo. Ya la única opción que hubo de poder cambiar este sistema por uno un poco más igualitario se perdió, ya después que no se pudiera implementar una nueva constitución, ¿ya? Porque para que este sistema, por ejemplo, cambie, lo primero que hay que hacer es cambiar la constitución actual, porque lo tiene muy amarrado el sistema que tenemos nosotros actualmente. Les voy a mostrar un video que explica más o menos cómo es el neoliberalismo acá en Chile, y de ahí vamos a partir ya con cómo es la distribución acá en Chile, en la región, por ejemplo, los recursos naturales que tenemos, y todo eso, ¿ya? Les voy a proyectar. De hablar de economía y para eso tenemos al experto aquí en el estudio, a José Vargas. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer como siempre. Bueno, es indudable esto de hablar de un tema que hoy por hoy nos ocupa y sobre todo nos preocupa. Por un lado porque la situación en Chile está complicada, pero sobre todo porque el modelo económico del vecino país, lo dicen muchos analistas internacionales, incluso por supuesto en las últimas horas también se han pronunciado aquí en la Argentina, de que se vendió como el mejor, pero que obviamente hay fisuras en ese modelo que muchos siguen como ejemplo. Queríamos preguntarte, José, ¿cuál es específicamente el modelo económico en Chile y por qué esta situación que se vive hoy por hoy en el vecino país? Es un modelo económico totalmente capitalista, es un modelo económico aperturista. Chile es un país que tiene totalmente abiertas las fronteras comerciales con todos los países del mundo, tiene muchos tratados de libre comercio, forma parte de la Alianza del Pacífico, pero está claro que hay una parte importante de esa economía que no está totalmente beneficiada por toda esta ideología económica que tiene ese país. Tienen evidentemente una serie de problemas que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y el aumento de 30 pesos chilenos en el boleto del metro evidentemente fue la gota que rebalsó el vaso y terminó de complicar una situación que venía gestándose desde hace mucho tiempo. Es una suma de problemas, es una suma de causas que terminaron generando esta situación en particular. Muchas tienen que ver con lo económico, como es el caso
de la falta de educación pública y gratuita, los problemas en el sector de la salud, los problemas fundamentales con las jubilaciones, porque hay que recordar que es un sistema privado, como acá lo fue las AFJP en su momento, los subsidios que se han ido quitando en algunos sectores y fundamentalmente la corrupción que ha empezado a crecer considerablemente en el último tiempo y algunas colusiones, algunos acuerdos de precios que se daban con las multinacionales y evidentemente terminaban afectando con algunos crecimientos importantes de precios en productos sensibles como los medicamentos en gran parte de la población. Hay un dato que conocemos y bastante, digo, porque lo ha empezado a mostrar cada una de las imágenes que hemos visto. Hemos hablado con Federico Kruger, que también tuvo la oportunidad de hablar con, como decíamos hace un rato, con el ciudadano común que va a trabajar todos los días y hablaban de eso, ¿no? Primero que las pensiones para aquellos que se tienen que retirar son muy bajas y que los obliga a seguir trabajando, a seguir en el mercado laboral y que además hay una distribución de la riqueza que no los contempla. Entonces hablan de un modelo económico que es bueno, pero que a la hora de distribuir no funciona. Es cierto, es un modelo que viene desde hace décadas en el país vecino, un país con un problema de distribución de la riqueza sumamente grande, más allá de que muestran algunos datos económicos que son relativamente buenos, inflación sumamente baja, Claro. nivel de crecimiento importante, nivel de exportaciones sumamente alto con ingresos de divisas muy grandes, pero está claro que la desigualdad empezaba a crecer y empezaba a ser un problema muy grave para Chile mismo. Cuando hablamos del tema de las jubilaciones, las promesas de todas las compañías privadas que gestionan y administran los fondos de los activos para en el futuro jubilarse y recibir con una promesa el 70% de lo que en su momento recibían como trabajadores formales, queda a las claras que no llegaban a recibir ni siquiera el 40%. Y esto está claro que empezó a ser un problema mayúsculo para un país como Chile, con algunas alzas de precios para un sector de la sociedad que no podía sostenerlo. No así el resto de la población, más allá de la mala distribución de la riqueza que existe. Y si uno analiza cuánto es el valor de estos 30 pesos chilenos que subió el metro al cambio de hoy en Argentina, son 2 pesos con 70. Es relativamente bajo, pero fue la gota que rebalsó el vaso. Tu negocio merece su propio cyber. Ya, si se fijan, el video que acabamos de ver muestra una realidad de hace unos años atrás, del año 2019, cuando ocurrió el estallido social, y que muestra una realidad que es muy similar al día de hoy y que no ha cambiado en realidad mucho, pese a que aumentó el sueldo mínimo y si bien han habido varias mejoras, no se nota mucho. ¿Y saben por qué no se nota? Porque al nosotros tener este sistema de libre mercado o neoliberalismo, da permiso, o más que permiso, da la autoridad a las empresas, por ejemplo, a los grandes empresarios, a que puedan subir los costos de la vida. Por ejemplo, puede subir el sueldo mínimo, pero va a subir todo. Va a subir la alimentación, el pasaje, la benzina, o sea, todo lo que nosotros hacemos uso diario, ya, o lo que compramos, por ejemplo, a diario, va a ser afectado si se sube un sueldo. ¿Por qué? Porque funciona así este tipo de economía y va más allá del gobierno de turno, más allá del presidente de turno, sino que tiene que ver con el sistema económico que nosotros tenemos y estamos El amarrados y volumen. entrampados, ¿ya? Entonces, eso es lo que genera que, por ejemplo, haya desigualdad social, de que haya desigualdad en términos, no sé, de salud, de educación, de previsiones sociales, que quiere decir las jubilaciones. Bueno, de hecho la AFP es un negocio redondo para sus dueños y para nosotros no, porque perdemos muchísimo dinero ahí todo el tiempo los trabajadores, sin embargo ellos se enriquecen. Y todo este sistema que es un círculo al final no se termina nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tuvimos la oportunidad de terminar no se hizo. ¿Ya? Pero vamos a ver ahora qué es lo que mantiene ese sistema económico, que es el que tenemos nosotros actualmente en Chile. Ya les voy a presentar un PPT. Espérenme un poquito. Ahí está. Ya, les voy a presentar un PPT que les preparé, ya con el sistema económico que nosotros tenemos y cómo funciona. ¿Ya? A ver, ahí.
¿Se ve ahí? Ya. Miren. Entonces, para continuar con lo que estábamos viendo, vamos a ver cómo funciona este sistema neoliberal ya en nuestro país. Dice, ¿cómo es la geografía económica de nuestro país? La geografía económica de Chile está caracterizada por la influencia de sus recursos naturales, ubicación geográfica y desarrollo histórico. La economía chilena se basa en la explotación de minerales, principalmente cobre, la agricultura, la pesca y el turismo, con un fuerte énfasis en el comercio internacional. Esto es fundamental para entender el neoliberalismo, ya que nosotros dependemos del extranjero. La distribución de la actividad económica varía significativamente entre las distintas regiones del país. Ya, ¿qué significa la geografía económica? Tiene que ver principalmente con que nosotros, al ser un país que es largo y extenso, si nos ubicamos, por ejemplo, en el mapa mundi, al ser largo y extenso, abarcamos distintas zonas geográficas, ¿ya? Por ejemplo, del norte grande, norte chico, zona centro, zona sur y austral. Cada una es distinta, ¿ya? No, si bien algunas pueden tener algunas similitudes, todas son distintas. ¿Por qué? Por su ubicación geográfica. Porque una está más cerca del sol, otra ya se les va alejando, la zona central está ahí entre cerca y no, la zona sur se aleja y la zona austral está muy, muy lejos del sol, por lo tanto, por eso es que es tan fría. Entonces, eso es lo que determina ya las actividades económicas que nosotros tenemos en nuestro país, ya, e incluso los recursos naturales. Los recursos naturales que nosotros tenemos en el norte grande, por ejemplo, no son los mismos que tenemos en el sur, ya, ni en el extremo sur. ¿Por qué? Por la ubicación geográfica que tenemos nosotros, ya. Por lo tanto, cada zona tiene un aporte económico que hacer al país ya de distintas formas, ¿ya? Nosotros tenemos principalmente, bueno, lo que mantiene nuestra economía es el cobre. Son recursos que no son renovables, por lo tanto va a haber algún minuto en que ya no va a haber cobre. Entonces, a lo mejor puede ser en cientos de años más, pero no va a haber más, entonces va a haber que cambiar el foco económico para poder mantener el país, ¿ya? Porque eso es lo que les da los dividendos, pese a que nuestro cobre no es 100% chileno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos un porcentaje que es de Codelco, ya que es de Chile, pero igual lo manejan extranjeros, y tenemos la mayoría del cobre que está ubicado geográficamente en Chile, pero lo administran o es de propiedad extranjera. Y eso es también parte fundamental del desarrollo del capitalismo o del neoliberalismo, ya la propiedad privada, o sea, la privatización. Y eso ha matado la industria chilena y ha matado las empresas extranjeras y va matando las pymes, porque una pyme, por ejemplo, no puede competir con una transnacional. Por ejemplo, si hay, no sé, hay un chileno que cree una bebida, una gaseosa, ya, por ejemplo, parecida a la Coca-Cola. Y no podría competir con la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola es un monstruo internacional, ¿se entiende? Y estas empresas internacionales tienen su sede en distintos países donde pueden sacar más provecho económico. Las empresas internacionales son las que más plata se Se la llevan. compro, se la ¿Cómo? compro. Le puede comprar el negocio y lo desmantela. Sí, pues, o sea, totalmente, pues, o sea, no se puede competir lo mismo que la industria, por ejemplo, de textil. Una costurera o una modista no puede competir con las grandes empresas, aunque por ejemplo, su ropa puede ser de mejor calidad, porque todo viene de China. Entonces, y de una calidad inferior. Las grandes empresas, no sé, o las grandes tiendas, Falabella, Ripley, por ejemplo, traen, no sé, 10 poleras o 100 poleras al precio de una que puede tener una modista, por ejemplo, una costurera. Entonces, ahí hay unas diferencias y eso es lo que permite este sistema que nosotros tenemos. Que, por ejemplo, el pequeño empresario o el que tiene una pyme o el que tiene, a lo mejor fabrica los mismos productos de una empresa grande, no pueda tener los mismos dividendos, las mismas ganancias. La empresa grande siempre va a tener más. Y ahí son principalmente estas grandes empresas que vienen que tienen, no sé, su origen en el extranjero.
¿ya? ¿Qué es lo otro que mueve nuestra economía? La agricultura, la pesca y el turismo, ya que son también las otras fuentes de ingreso económico. La agricultura también es bastante fuerte en nuestro país, pero si ustedes se fijan también, aquí también hay un detalle. Nosotros, por ejemplo, en esta zona somos una zona agrícola, la zona central, y exportamos frutas y verduras al extranjero. Pero lo que se va al extranjero es la mejor fruta y la mejor verdura. Nosotros nos quedamos con lo que sobra. Ya, entonces, si se fijan también eso, y eso es parte del sistema económico que nosotros tenemos. La pesca, por ejemplo, ahora ya los pescadores artesanales prácticamente no tienen acceso libremente al mar. O sea, quienes tienen acceso libremente, o sea, adueñaron del mar, son las grandes empresas, las grandes pesqueras, ¿ya? Y bueno, el turismo que es el porcentaje más bajo de las actividades económicas que tenemos nosotros en Chile, ¿ya? Y también tenemos, bueno, el tema del comercio que se mueve fuertemente en nuestro país porque, bueno, nosotros somos un país consumista, entonces eso también va moviendo ahí la economía, ¿ya? Y bueno, las actividades económicas varían de acuerdo a la zona geográfica. Por ejemplo, como les decía yo, no sé, en la parte donde está el litoral, ahí se mueve fuertemente lo que es el turismo y la pesca. Ya no es lo mismo, por ejemplo, que las zonas cordilleranas, o no es lo mismo que la depresión intermedia que donde vivimos nosotros, en la parte del medio. Entonces, nosotros no tenemos mar. Ya, por lo tanto, la actividad turística en una ciudad, por ejemplo, como Rancagua, no es tan alta como sí lo es en las zonas costeras, ¿entiendes? Entonces, eso todo va variando de acuerdo a la ubicación geográfica que vamos teniendo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta el momento la idea? Sí, se entiende. Ya, súper. Seguimos. ¿Cuáles son los aspectos claves de la geografía económica chilena? Ya, los recursos naturales, tenemos abundancia de cobre y otros minerales, junto con la fertilidad de las tierras agrícolas del centro y sur del país. Nosotros en la zona centro somos privilegiados en ese sentido y tiene que ver con el clima, ya que al tener un clima templado, nos permite que el suelo sea rico en minerales, por lo tanto, permite que haya una siembra y cosecha que es abundante y mejor que en otras zonas de nuestro país. Y bueno, esos son los pilares de la economía, o sea, la minería y la agricultura principalmente, ¿ya? Tenemos ubicación estratégica, dice la posición geográfica de Chile, que le permite acceder tanto al Océano Pacífico como a los mercados sudamericanos. Ha facilitado el comercio internacional. Tenemos harto mar en nuestro país, a diferencia de otros países latinoamericanos, y eso también nos beneficia. Diversificación económica. Aunque la minería es un motor importante, la economía chilena ha experimentado un proceso de diversificación hacia otros sectores, como la agricultura, la pesca y el turismo, ya principalmente la agricultura. Bueno, de hecho, la mayoría de la gente no trabaja en las minas. El tema del cobre es porque es lo que genera más plata en realidad. Tenemos el desarrollo regional. Dice, las actividades económicas están distribuidas de manera desigual a lo largo del país. La minería se concentra en el norte, la agricultura en el centro-sur y el turismo en áreas específicas como en la Patagonia y zonas costeras. ¿Se fijan que ahí tiene que ver con nuestra geografía, con nuestro relieve, en este caso, que está la zona, la agricultura está más centrada en las zonas de la depresión intermedia del centro y sur, ya las minerías las mineras en el norte. ¿Por qué? Porque en el norte la cordillera de los Andes es más grande y tiene más cobre en ese sector. Y en el sur y extremo sur es más turística esa zona, ya que tiene que ver porque es más verde, bueno, igual las playas, no sé, donde están los glaciares, entonces son zonas más turísticas. Tenemos el comercio internacional. Chile ha implementado una política de apertura comercial, lo que ha impulsado su crecimiento económico y la integración con los mercados mundiales. Bueno, el comercio internacional tiene que ver con lo que nosotros exportamos, que en este caso es el cobre y la materia prima de los recursos agrícolas, y también con lo que nosotros importamos, que es la mayoría de las cosas, o sea, todo lo traemos del extranjero. La ropa, bueno, igual hay algunos tipos de alimentos que también se traen del extranjero, la tecnología,
se trae del extranjero, principalmente de China. Ya tenemos harto comercio o productos que vienen de China, en realidad la mayoría de las cosas, ¿ya? La infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria ha sido clave para el desarrollo de la economía chilena, permitiendo el transporte de bienes y la conectividad con otros países, ¿ya? O sea, tenemos, bueno, de hecho las carreteras de Chile también evaluadas, ¿ya? Tenemos aunque haya que pagar, y son extranjeras también, o sea, las concesiones son de empresas extranjeras, entonces el hecho de que estén bien hechas, ya, o que estén en buen estado, permite que tengamos una infraestructura vial o de poder trasladarnos de una región a otra, buena. Tenemos, bueno, los dos grandes puertos, en este caso Valparaíso y San Antonio, perdón, y tenemos, en este caso, algunos aeropuertos, ya hay algunas zonas donde también se puede aterrizar algunos aviones, ya algunos aviones privados o públicos, o de pasajeros. ¿Ya? Y todo eso ha permitido que se pueda transportar bienes y servicios entre países, ¿ya? Y que tengamos buena conectividad con otros países. Los desafíos, dice, la concentración de la riqueza, la desigualdad regional y la dependencia de los precios de las materias primas son algunos de los desafíos que enfrenta la economía chilena. O sea, que la riqueza no se concentre en un solo sector que es prácticamente ni siquiera el 5% de la población, es donde se concentra la riqueza, ya que son muy pocos. La desigualdad que hay no solamente en las regiones, sino que en las mismas personas. Ya, bueno, y hay regiones que tienen más pobreza también que otras. En este caso, la riqueza se concentra en la región metropolitana, por ejemplo. Tenemos dependencia de los precios, que significa que nuestros precios dependen del extranjero. O sea, nosotros, por ejemplo, no podemos vender más caro que otras partes porque si no perdemos los en este caso las grandes empresas o países que consumen de nuestros productos, y eso significa que se puede entrar en una crisis. Ya, por ejemplo, como lo que pasó en el año 1929, cuando se da la Gran Depresión, que Chile fue uno de los países más afectados en el mundo y en Latinoamérica el más afectado porque dependíamos del salitre. Y el salitre, se hizo el salitre sintético en el extranjero y se empezó a usar otro tipo de abono ya para las tierras, y eso significó que en el extranjero ya no requirieran de nuestro mineral. Por lo tanto, significó que Chile perdiera su fuente de ingreso y por lo tanto caemos en una crisis económica la más grande a nivel histórico en realidad. Nunca habíamos tenido una crisis tan grande como la de 1929, ¿ya? Seguimos. Los recursos naturales. ¿Cuáles son los recursos naturales que nosotros tenemos acá? Les puse los de O'Higgins porque son infinitos en realidad los recursos que tenemos en Chile por nuestros climas, porque tenemos distintos climas y ubicaciones geográficas. Ya tenemos en la región de O'Higgins el cobre, ya con la mina del Teniente, otros minerales como el oro, plata y molibdeno, recurso hídrico, en este caso ríos y lagos, recursos agrícolas, las frutas y vinos que se destacan en la región, algunos otros cultivos como cereales, hortalizas y flores. Tenemos energía renovable como la solar y eólica. Cada vez, bueno, sobre todo la gente que aboga mucho al tema del medioambiental, busca ocupar otro tipo de energía que no sea contaminante, por ejemplo, la energía solar, o que no necesite de agua en este caso, porque ustedes saben que la energía de nosotros depende del agua, o sea, son de la hidroeléctrica. Entonces, la idea es poder ocupar también energía que sea natural, como la solar y la eólica. La eólica se ocupa más en la zona de playa, ya porque hay más viento, que son esa especie de veletas que van dando vueltas, que son gigantes, y que se ocupan en esa zona, más que nada, porque acá no hay tanto viento como en la zona de playa.
Y otras características tenemos turismo, en este caso, bueno, la zona del litoral, museos y centros históricos como Sewell, por ejemplo. La vegetación, acacia, boldos, péamos, robles, que creo que eso lo vimos en las clases anteriores. Pero estos son los recursos naturales de nuestra región. Y cada región tiene distintos recursos naturales que dependen, como les dije, de su zona geográfica. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta el momento? ¿Estamos claros? Ya. La actividad económica tiene que ver con el trabajo que desarrollan las personas que viven en esta región, ¿ya? O a qué se dedican. Están las actividades primarias, secundarias y terciarias, que yo creo que las vamos a ver ya en la otra clase. Por ejemplo, acá dice que destaca la agricultura, la minería y la industria de alimentos como principal actividad. Acá en la sexta región, ¿ya? El sector agrícola especialmente relevante, con una alta producción de frutas, viñas, cereales y plantaciones forestales. Incluso más que mina, porque tenemos el teniente, pero eso solamente en la zona de la cordillera. El resto de la depresión intermedia destaca principalmente la agricultura. ¿Ya? Bueno, y ahí dice que, claro, tiene un importante papel en la economía regional y sobre todo porque el teniente es la única parte que es estatal, el resto todo privado, ¿ya? ¿Cuáles son los sectores económicos que tenemos acá? La agricultura, y hay algunos datos, ya que dice que la región es productora de frutas, incluyendo ciruelas, viñas, cereales, plantaciones forestales, etcétera. ¿Cuánto rato nos queda antes que se corte? 8 minutos. Espérenme, déjenme ver. Porque les tengo unas preguntas. Miren, vamos a hacer algo que necesito que anoten estas preguntas, que es de la actividad, y el resto lo vamos a terminar a la vuelta. Ya, recuerden que igual hay que esperar un ratito que no se conecta al tiro el Zoom. Por lo tanto, hay que esperar. Necesito que anoten esas 3 preguntas y a la vuelta vamos a terminar las diapositivas que quedan y las respuestas de estas preguntas. ¿Ya? Anótenlas por favor y las van a realizar en el ratito que se demora en que nos podamos volver a conectar. ¿Ya? Por favor, las anotas. ¿Las anotaron ya las preguntas? ¿Me comentan, por A mí me favor? falta un poquito. Ya, Sí, ya esperamos un Sí. minutito más para que termine la compañera y vamos para terminar la otra idea. Sí.
Comercio. ¿Ya estamos? Todavía no. No, todavía no. Ya avíseme cuando termine, porfa. Ya. Puede mejorar. Mejorar. Listo. Listo, terminé. Ya. Entonces voy a avanzar antes que se corte acá. Para que... a ver, espera. Ya. ¿Dónde quedamos? Ya. El otro sector que estábamos viendo era la minería, dice la mina al teniente, ya que contribuye al PIB nacional y a las exportaciones de la región. Tenemos la industria de alimentos, que destaca por la producción de jugos concentrados, productos deshidratados y otros productos alimenticios. En el comercio, es un sector importante en la economía regional, representando un 34,5% del total de la empresa. O sea, si se fijan, es bastante alto igual el porcentaje del comercio. Tenemos el turismo, que dice la región tiene un sector turístico en desarrollo con potencial para el turismo rural y la aventura. Y en resumen, la región de O'Higgins tiene una economía basada en la agricultura, la minería y la industria de alimentos. ¿Ya? Eso es como lo que mueve en realidad nuestra economía, la región. El sector agrícola es especialmente relevante, destacando la producción de frutas, viñas y plantaciones forestales. La minería especialmente, la producción de cobre, entonces, etcétera. ¿Ya? A eso se refiere. O sea, principalmente nuestra economía regional se basa en la agricultura, minería, industria de alimentos y comercio. ¿Ya? ¿Cómo se divide el trabajo en la región? Ya dice, la región de O'Higgins presenta una población de aproximadamente 914.000 habitantes, con una concentración en los valles centrales, o sea, en la depresión intermedia, al medio, entre ambas cordilleras. Con una concentración, la división del trabajo se observa en sectores como la agricultura, la industria, en realidad redundan lo mismo, ¿ya? La población, según el censo del 2017, la región de O'Higgins contaba con 914.555 habitantes, lo que representa el 5,2% de la población total de Chile. Y la mayoría de la población se concentra ¿dónde? En los valles centrales, o sea, entre ambas cordilleras, en esta zona. En la división del trabajo, en la agricultura, ya que se emplea un 19,8% de la población, y el otro sustento, la industria minera, alimenticia y minera. Y la generación de ingresos, ya sabemos a qué se refiere, y hasta ahí vamos a llegar, porque se va a cortar, ¿ya? Y volvemos, cuando se vuelve a conectar, o sea, ten atento, como unos 5 o 10 minutos más o menos se demoran en volver a conectar, ¿ya? Así que ahí los recibo de nuevo de vuelta. Porque ya se va a desconectar esto.